La victoria almohade en la batalla de Alarcos del año 1195 tuvo consecuencias directas en las ciudades extremeñas. Los musulmanes recuperaron Montánchez, Santa Cruz y Trujillo. Dispuestos a impedir que los cristianos siguieran avanzando hacia el sur, proyectan el reforzamiento de la frontera imaginaria que recorre el norte de Extremadura. Al-Ándalus no juega ningún papel desde un punto de vista político. Al-Ándalus es una provincia más de un imperio inmenso que tiene la capital en Marrakech. Lo que sí es verdad es que los almohades tienen como una segunda capital, como una especie de capital virreinal en Sevilla, porque les resulta más fácil administrar este territorio desde este lado del estrecho. Pero la capital es Marrakech y esto es una provincia de un imperio africano, no es un imperio en sí mismo. Eso ya dejó de serlo con el califato. Bueno, nos encontramos en el cerro donde se ubica la fortaleza de Magacela. Sí deciros previamente que esto estuvo poblado de época protohistórica, aquí en la zona más alta del cerro. De hecho quedan restos ahí en esa muralla ciclópea que tengo a mi espalda. Y bueno, hablando del periodo andalusí, que es lo que nos toca, sí deciros que a partir del mediados del siglo VIII se van a asentar aquí las tribus Nafza, procedentes del norte de África, para controlar todo este valle en medio del Guadiana. Conocida en el siglo XII como un gazal, la fortaleza contaba con las típicas entradas en recodo de la época. En el interior se levantaba un alcázar hoy desaparecido. Los restos más significativos que se han conservado, pues tenemos esta torre poligonal de 8 lados. Eso corresponde con estos refuerzos que se van a realizar en época almohade, en la segunda mitad del siglo XI, principios del siglo XIII. Lo más característico de estas torres que se van a construir, se levantan o bien en tapial o bien utilizando el ladrillo. Son muy similares, por ejemplo, a la torre de Espantaperros que tenemos en Badajoz, o otras grandes torres poligonales que se van a levantar, por ejemplo, en Andalucía, en Jerez de los Caballeros. En la parte más alta de la fortificación se encontrarían las estancias del gobernador o responsable de la defensa de la plaza. Para poder resistir posibles asedios se construyeron dos grandes aljibes. Bueno, pues aquí estamos junto a los restos de un aljibe monumental coetáneo a la construcción de la torre octogonal que hemos hablado, y donde podemos observar pues el arranque de la bóveda de ladrillo, la recubrición a la almagra. Se ha restaurado recientemente y sería el aljibe en la parte más alta del alcázar. Y evidentemente el agua se recogería de lluvia, toda iría a verter por canalizaciones a este gran aljibe que surtiría de agua a la parte más alta del asentamiento. El castillo de Montemolín es una de las fortificaciones más interesantes de Extremadura. Desde el siglo VIII hasta el siglo XVI, es decir, durante más de 800 años, fue sometido a continuas reformas y ampliaciones. En su primera etapa fue ocupado por los rebeldes muladíes capitaneados por el legendario Ibn Marwan, lo que provocó su destrucción por las tropas cordobesas. Décadas después, durante el periodo de los reinos taifas, fue una plaza fundamental para la taifa de Badajoz, enfrentada con la vecina taifa de Sevilla.
Con la llegada de los almohades en el siglo XII, la fortaleza conoció su mayor esplendor, sobre todo cuando la frontera cristiana avanza hacia el sur de la provincia de Badajoz. En ese momento Montemolín convive y comparte territorio con las alcazabas de Magacela, Reina y Hornachos. Y unas y otras sirven para reforzar y fortalecer la línea defensiva existente en la tercera línea de frontera o la tercera línea fortificada existente en nuestra región en época almohade. La primera la podemos marcar en la línea del Tajo, la segunda en la línea del Guadiana y la tercera en un nuevo accidente geográfico como es Sierra de Tentudía y sus estribaciones, ¿no? Unas y otras sirven para generar una línea encastillada, una línea fortificada, tendente a salvaguardar el área sevillana y el área andaluza de las acometidas de los reinos cristianos norteños. Para hacer posible la comunicación entre esta red de fortificaciones se recurriría al uso de señales luminosas, con espejos durante el día o con fuego por las noches. Desde Montemolín no podemos ver ni Hornachos, ni Reina, ni ninguna de esas otras fortificaciones citadas, porque nos faltan algunos de las torres que harían de nexos entre unas y otras. Hay determinadas sierras que impiden una comunicación visual entre unas y otras, y en ellas existirían algunos hitos, algunas torres almenaras que permitirían realizar fuego en su terrado para comunicarse entre unas y otras. Sería un sistema de comunicación realmente rápido que avisaría de la presencia de elementos hostiles en el territorio. Para proteger la puerta principal construyeron un muro en forma de codo que obligaba a realizar un quiebro a los asaltantes, quedando así expuestos a las armas de los defensores. Y para sobrevivir a posibles asedios era imprescindible el almacenamiento de agua. La fortaleza disponía de varios aljibes, uno de ellos en el interior de la Torre del Homenaje. Como decía, la fortificación de Montemolín es un edificio que va evolucionando a lo largo de los siglos y fruto de esa evolución constructiva se van produciendo distintos elementos de muy diversas épocas. Al fin y al cabo es una amalgama de distintas fases, con mejoras, ampliaciones y enormes reformas de la fortificación. La Torre del Homenaje es una construcción de épocas antieguistas, estamos hablando ya entre los siglos XIII y XVI, que puede ser defendida por sí misma. Tiene todos los elementos necesarios para la subsistencia en caso de que el resto de la fortaleza hubiera caído en manos enemigas. Así, podemos ver que la Torre del Homenaje tiene un antemuro que la rodea hacia el interior de la fortificación, de la cual se separa, y en su interior existe una escalera que lleva hacia la propia torre, un horno de pan y un aljibe para dar abastecimiento de agua a la torre, ¿no? Llama poderosamente la atención una estancia subterránea excavada en la roca y cuyo uso era el de mazmorra de la fortaleza. Como puede contemplarse, se trata de una edificación subterránea, dividida en dos estancias. Hay una puerta y un arco diafragma divide el espacio en dos. Como detalle interesante podemos apreciar la lucera por la que entraba la luz y se ventilaba el espacio, pero también servía para introducir mediante una escalera de mano o mediante cuerdas a los presos que iban a ser metidos en la estancia. Introducir y sacar a los presos de esta prisión sería algo realmente incómodo, pero a su vez permitía una seguridad absoluta. De aquí, evidentemente, nadie podía fugarse con facilidad a no ser que tuviera una ayuda desde el exterior. La escalera por la que se accede actualmente a la estancia es de factura contemporánea. Cuando las mazmorras no tenían presos, podían tener una doble utilidad. Es decir, si no hay preso, también podemos usarla como almacén. En este caso puede ser
una fresquera magnífica al tener unas condiciones de humedad y temperatura constantes a lo largo de todo el año. Así que puede hablarse de una estancia polivalente en cuanto a sus usos, ¿no? En el norte, el río Tajo se convirtió hace decenios en una frontera natural entre los reinos musulmanes y cristianos. Un territorio sembrado de pequeños recintos amurallados y una densidad de población civil muy baja. Cáceres, que hasta la fecha había sido una población de poca entidad, va a tomar protagonismo debido a su estratégica situación. Lo que hacen los almohades en Cáceres es encontrarse con un recinto de escasa entidad administrativa y civil, y lo que hacen es transformarlo en un inmenso campo de concentración de tropas. Esto, como para entendernos, hablando en términos actuales, como un centro de instrucción de reclutas, como un CIR. Esto es una ciudad militar en la que el objetivo era concentrar tropas para luego lanzarlas sobre los reinos cristianos. En este contexto precisamente es cuando los almohades por fin pueden acometer una obra de refortificación general en la que dotan a los recintos que están bajo su dominio de los más avanzados elementos defensivos. Al igual que se hiciera con Badajoz, se construye un poderoso recinto amurallado dotado de una batería de torres albarranas. Estas torres albarranas son torres avanzadas hacia el exterior y comunicadas con el recinto mediante una muralla perpendicular al mismo recinto. Los espigones de las torres albarranas, que son los muros que unen la torre con la muralla, estaban horadados por un arco. ¿Por qué? Porque por ese arco pasaban las tropas que recorrían el antemuro, que era una muralla más bajita que la muralla principal que estaba justo delante. Las torres albarranas se convierten en un elemento defensivo característico del Imperio almohade. Los constructores las levantan con una rapidez sorprendente, pues dominan a la perfección la técnica del encofrado, con la que consiguen fabricar grandes muros de tapial. Los almohades ya crean fortificaciones que están hechas para resistir asedios, y para resistir asedios hay que incorporar determinadas tecnologías, hay que dominar lo que se llama en terminología técnica el tiro horizontal y hay que dominar el tiro vertical. Es decir, evitar que el enemigo se acerque y cuando se acerca tenerlo dominado desde lo alto de los muros. Entonces empiezan a utilizar determinadas soluciones técnicas que existían ya pero que nunca se habían aplicado porque no eran necesarias, como las puertas en recodo, como las torres albarranas, que existían ya desde el siglo IX y desde el siglo X en el mundo bizantino. Hay ejemplos documentados. La construcción de torres octogonales albarranas adquirieron una gran simbología en la arquitectura militar de los almohades. En Extremadura levantaron numerosas torres de estas características, convirtiéndose en la marca identificativa del Imperio almohade. Estamos ante la mal llamada Torre Redonda, mal llamada porque en realidad esta torre es octogonal. Hay dos torres octogonales en la muralla de Cáceres, la Torre Redonda y la Torre Mochada. Esta torre es sin duda la más interesante, puesto que se conserva desde los cimientos hasta los merlones de la parte superior, se conserva íntegra. Conserva parte del mortero original que cubría el pretil y los merlones y parte de las cintas de cal que adornaban los muros de la tapia de la torre. También la estructura interna de la torre es bastante interesante. Esta es de las que mejor conserva la estructura original. De hecho, esta estructura de pilares cruciformes y arcos y bóvedas vaídas es única en este tipo de torres octogonales. Lo que más llama la atención de estas torres es que no tenían ventanas al exterior, eran completamente ciegas. De hecho, únicamente servían para alojar a la tropa para que descansara aquí y para guardar pertrechos o material militar. Una veintena de torres albarranas, de las que se conservan 16 y más de 1 kilómetro de murallas, convierten al recinto defensivo de Cáceres en un referente obligado a la hora de aproximarnos a las construcciones de este tipo que han sobrevivido en nuestro país desde la Edad Media. En el interior del recinto amurallado existía una alcazaba hoy desaparecida. Solo se conserva el espectacular aljibe que había en el subsuelo de la fortaleza.
este basamento de sillares atizonados de granito que podemos ver aquí es probablemente uno de los pocos vestigios que se conserven de la alcazaba que se levantaba en época almohade. Esa alcazaba, hoy desaparecida, formaba parte de la nueva estructura que la ciudad va a tener con las reformas que realizan los almohades. Un nuevo elemento urbanístico era el muro que dividía en dos a la ciudad y que separaba a los destacamentos militares del resto de la población civil, evitando así conflictos derivados de la convivencia con la soldadesca, que solía comportarse con brutalidad. Por detrás de la muralla urbana vemos los restos del espigón de la Torre Albarrana que quedan aquí rotos. Si nos fijamos bien, esta rotura corresponde a un muro que se prolongaba hacia la alcazaba, dividiendo lo que es el recinto en varias partes. En esta parte de aquí abajo estaría la propia Medina, y detrás de la muralla que existía aquí en época almohade estaba el Albacar, que era el recinto donde se concentraban las tropas que venían en tránsito para atacar a los reinos cristianos. Como consecuencia de la demolición de este muro que conectaba la Torre Albarrana con el Alcázar en época cristiana, la cámara de la torre se queda sin acceso. Entonces los cristianos lo que hacen es horadar el espigón y construir una escalera dentro del muro para subir a la cámara. Otro elemento urbanístico a destacar construido por los almohades es el complejo sistema de acceso a un aljibe que se encontraba extramuros. Si en Badajoz se construía una gran muralla de protección para llegar hasta el río, aquí en Cáceres se levantará un bastión defensivo para asegurar el control del aljibe. En la torre todavía se pueden contemplar dos estrellas ornamentales y un epígrafe en árabe incompleto que podría interpretarse como Alá es nuestro Señor. La Medina estaba alejada de un gran río que garantizara el suministro de agua, por lo que esta cisterna asumirá un valor estratégico fundamental. Construida posiblemente por los romanos siglos atrás, tiene más de 8 metros de profundidad y dispone de agua todo el año. Hemos estado hace unos momentos en este aljibe exterior, actualmente conocido como Cisterna de San Roque. Mediante esta instalación, conocida como coraza de la Torre de los Pozos, los almohades recogían el agua que estaba en este aljibe mediante un pasadizo abovedado, cuya bóveda se puede observar aquí, pero aquí está destruida, y unas escaleras que iban a una habitación, a una cámara dentro de una torre que levantaron los almohades encima del aljibe. Mediante estos brocales extraían el agua y subían hacia el alcázar que estaba situado en la parte alta de la ciudad. La distancia entre el aljibe exterior y el aljibe del alcázar era considerable, más si tenemos en cuenta que para llevar el agua probablemente tenían que utilizar odres o cubos transportados con mano de obra barata como esclavos y reclusos. Llegados hasta la alcazaba, se vertía el agua en el aljibe conocido hoy como de las Veletas. Este aljibe no recogía agua de lluvia, por lo que el aporte del agua procedente del aljibe situado extramuros era el único sistema de abastecimiento. Llama poderosamente la atención el estilo arquitectónico utilizado en este aljibe. Sus columnas, sus arcos, su decoración despertó la atención de los expertos que se preguntaban por qué los constructores cuidaron tanto el detalle de un espacio que iba a ser inundado por el agua. Y a esas conclusiones hemos podido llegar fruto o merced a una serie de estudios científicos realizados. Los almohades, que convierten Cáceres en una impresionante fortificación, remodelan absolutamente no solamente el recinto defensivo, sino también buena parte de los elementos integrantes de la ciudad. Entre ellos, la antigua mezquita, que integran en la remodelada alcazaba almohade,
y le dan un uso bien diferente. Fruto de ese estudio pudimos determinar que el aljibe, antes de ser tal, fue la mezquita mayor de la ciudad de Cáceres. Un edificio que va a ser un contenedor de agua, que va a estar sumergido, no realiza con ese nivel de acabado detalles como los arcos de herradura y otra serie de elementos que son característicos no de un espacio acuático y sí de una mezquita. Si además tenemos pigmentos que son solubles en agua, placas de cal aplicadas sobre los arcos, podemos imaginar que un aljibe no está decorado, ni se le pone una decoración aplacada, ni está pintado con pintura que se disuelve en agua, sino que obviamente está relacionado con otro tipo de uso. Esta nueva perspectiva abre otros interrogantes. Por ejemplo, ¿sería razonable para un colectivo ultrarreligioso como el almohade profanar un espacio religioso y sagrado para convertirlo en un aljibe? Los almohades en Al-Ándalus desmontan muchas mezquitas al considerar que el muro de la Qibla y el mihrab están mal orientados, con lo cual la oración se produce hacia un lugar equivocado y desde su punto de vista es no canónico y aberrante. Así en Al-Ándalus se derriban muchas mezquitas y otras reconvierten su uso. Sucede que en Cáceres hay la frontera la tenemos ya muy cerca en época almohade y hay una necesidad de refortificar el espacio, reacondicionar lo existente y la mezquita la integran en la nueva alcazaba y le dan un uso totalmente diferente al inicial, original. Que es un recinto murado adosado a la fortaleza. Traducido del árabe, al-Bakara significa la vaquería. Observa la muralla árabe. En el fondo tenemos un bastión que es una torre coracha que es un adelantamiento del perímetro de la muralla. La muralla de esta zona está construida a base de mampostería y sillares reforzando las esquinas reutilizados de la época romana y la terminación piramidal típica de la época almohade. Los árabes construyeron este tipo de pasadizos para poder comunicar dos torres, en un sistema constructivo muy parecido al que utilizaron en la prehistoria, en el neolítico sobre todo, los dólmenes de corredor, basados en lajas de pizarra y ortostato. Por su parte, los árabes utilizaron aquí en Trujillo, en este tipo de pasadizos, muros de mampostería y en la zona superior, lienzos a base de piedras de cantería. En el año 1211, el rey Alfonso VIII, fundador de Plasencia, inicia el reclutamiento de un gran ejército para entablar una batalla campal contra el califa almohade Miramolín. Un año después, y con el apoyo de los demás reinos cristianos de la península, tendrá lugar la batalla de las Navas de Tolosa. La batalla de las Navas de Tolosa es un desastre para los almohades, pero para los castellanos sobre todo es un respiro.
Las Navas de Tolosa es una batalla que la combaten un ejército con muchos distintos contingentes, pero probablemente uno de los contingentes más importantes que combaten contra Alfonso VIII de Castilla son castellanos. Tras la derrota de las Navas de Tolosa, los almohades entran en un periodo de semidecadencia que durará aproximadamente hasta 1224, en el que mantienen sus posiciones, pero sin embargo ya son incapaces de emprender acciones ofensivas, con lo cual Cáceres nunca llega a funcionar como centro de concentración de tropas para atacar. Lo que sí es cierto es que la batalla de las Navas pues, crea un periodo de inestabilidad, no tanto en la península como fuera, y por lo tanto en la península pues, también un cierto vacío de poder. Ese vacío de poder, tal vez, fuera una de las causas que permitiera que solo un año después de la batalla de las Navas, los cristianos conquistan Alcántara definitivamente. La ciudad y toda su área de influencia fue entregada a la Orden de San Julián del Pereiro, que con los años será conocida como Orden de Alcántara. La reconquista no fue tan rápida como cabía esperar, y la ocupación total de las tierras extremeñas por los cristianos se retrasó más de 30 años. Si el proceso de reconquista se inició en el año 1142 con la toma de Coria, no concluirá hasta más de 100 años después, en el 1247. Protagonistas de aquellos hechos fueron